Ese sobre amarillento lleva años guardado en una bolsa de plástico. Pero todavía tiemblo cuando lo pongo sobre la mesa de mi cocina. Ahí, con letras chiquitas y serias, dice mi nombre completo y una palabra que nunca pensé que fuera mía: derechos. Lo miro y me acuerdo de todo, comadre, porque antes de que ese papelito hablara por mí en una notaría fina de la Roma, hubo un día en que nadie quiso escuchar ni mi voz ni mi dignidad. En ese entonces yo no tenía sobre ni testamento ni nada. Lo único que tenía era este mandil viejo manchado de cloro y de mole, mis manos cuarteadas y un rosario que casi se me gastó de tanto pasarlo entre los dedos. Y fíjate la ironía, Ann, con el mismo mandil con el que lavé la ropa de mis hijos. Un día me paré en medio de la sala de uno de ellos para escuchar cómo me decían que ya estorbaba. ¿No es curioso cómo la vida usa las mismas cosas para acariciar y para golpear? Me llamo Carmen, aunque en el barrio siempre me han dicho Doña Carmen, y tengo 68 años. Soy viuda desde hace más de 15, hija de la agrícola oriental, de esas casitas viejas que huelen a humedad, a café de olla y a tortillas calientes sobre el comal. A mis 3 hijos los saqué adelante, lavando ajeno, limpiando casas en la del Valle, vendiendo tamales afuera del metro y echando milagros con 1 kilo de frijol y tortillas de ayer. Desde que se me fue mi viejo, la única seguridad social que he tenido es mi fe y estas rodillas que se doblan frente a la Virgencita de Guadalupe. Cada noche, aunque llegara muerta de cansancio, prendía mi veladora, me sentaba en la orillita de la cama y le decía: Ann, tú sabes que yo hago lo que puedo. Madre mía, no me sueltes. Yo creía que con eso bastaba para que mis hijos siempre recordaran quién los sostuvo cuando no había nada. José, el Mayo R., fue el primero que subió de nivel. Como a él le gustaba presumir, consiguió trabajo en una oficina por Reforma, empezó a usar camisa planchada, reloj que brillaba y palabras que yo ni entendía. Se casó con Paola, una muchacha que trabajaba en banco y que desde el primer día olía a perfume caro y a prisa. Se fueron a vivir a un departamento donde hasta el Oxxo se sentía elegante, de esos donde el piso brilla tanto que da pena pisarlo con chanclas. Al principio, cada vez que venían a verme a la agrícola, yo me sentía orgullosa. Ver a mi hijo vestido de ejecutivo me hacía pensar que todos aquellos años de cloro en las manos habían valido la pena. Pero poco a poco los comentarios empezaron a doler más que cualquier reuma. Ma, deberías tirar esos sillones. Se ve bien pobre todo, decía José, mirando mi sala como si fuera bodega. Paola se paseaba con sus bolsas de marca y soltaba frases disfrazadas de consejo. Es que, suegra, ya no está tan seguro este rumbo. Luego en el trabajo no entienden cómo puede vivir aquí. Yo me calaba, pero por dentro sentía que me estaban diciendo fuera de lugar en mi propia casa. ¿Sabes qué fue lo peor? Que empezaron a hablar de mi pobreza como si fuera una enfermedad contagiosa. Cuando mi salud se puso más frágil, que si el azúcar, que si la presión, que si las rodillas ya no daban, José propuso que me fuera a vivir con ellos. Así ya no estás sola, en esa colonia tan peligrosa. Mamá, dijo. Y yo, inocente, hasta di gracias a Dios, creyendo que era una bendición. Me fui con una maleta vieja, 2 mudas de ropa, mi rosario y unas fotos ya descoloridas de cuando mis chamacos cabían en mis brazos. Antes de cerrar la puerta de la agrícola, me arrodillé frente a la imagen de la Virgencita y le supliqué en que no sea para humillación, Madre mía, que sea para descanso. El departamento de José y Paola parecía de revista, piso laminado, cocina con cosas que yo ni sabía para qué servían, sillones que se veían tan caros que hasta miedo me daba sentarme. Paola me saludó con beso, pero sus ojos me recorrieron de pies a cabeza, como midiendo cuánto desorden iba a traer a su mundo perfecto. Bienvenida, suegra. Nada más que, aquí todos cooperamos. ¿Sí? Dijo, con vocecita dulce y filo de cuchillo. Yo no tenía problema en ayudar, al contrario, me sentía útil. Me levantaba antes que todos, ponía café, hacía huevito, dejaba la comida lista, recogía juguetes y me quedaba con los niños para que ellos pudieran crecer profesionalmente. Al principio,
Mis nietos me abrazaban sin pensar. Luego empezaron a repetir palabras que no eran suyas. Abu, no vayas así a la escuela. Mis amigos se burlan de tu falda y tus chanclas, me dijo un día el Mayo Ere, con esa sinceridad cruel que tienen los chamacos. Yo tragué el nudo y le contesté: Anne, está bien, mijo. Aquí te espero con tu comida calientita. Lo que yo no sabía era que esa pena, que empezaba en la escuela, se iba a meter hasta la sala de ese depa fino, y que un día iban a hablar de mí como si fuera la muchacha que cobra caro, y ni siquiera limpia bien. Con los meses, lo que empezó como 20 para Kichi, cuidemos 6, convirtió en acuérdese que aquí no es hotel. Si me sentaba un ratito, porque las rodillas me tronaban, Paola salía diciendo que la casa estaba hecha un desastre, aunque yo acabara de trapear. Mire, suegra, usted no paga renta ni luz ni nada, lo mínimo es que le eche ganitas, soltó un día, sonriendo, para que doliera más. Yo apreté las manos en el mandil para que no se me saliera el coraje por la boca. José, mientras tanto, se escondía detrás de su cansancio. Llegaba del trabajo, prendía la televisión, y si escuchaba algo, nada más murmuraba: Paola, ya, no empieces. Pero nunca se paró firme de mi lado. Empecé a notar que cuando tenían visitas importantes, casi me ordenaban que me quedara en el cuarto de los niños, para que esté más cómoda, decían. Pero la verdad era que les daba pena que sus amigos vieran a la viejita del mandil. Una noche hicieron una cenita para unos compañeros de la oficina de Joséán. Yo preparé mole como me enseñó mi mamá, en Puebla, de ese espesito que casi se queda pegado a la cuchara. Cuando iba a sentarme en una esquina de la mesa, Paola me detuvo con una sonrisa congelada. ¿Por qué no come en la cocina, suegra? Es que aquí ya no cabemos, dijo. Y sentí que la cara se me incendiaba. Uno de los invitados preguntó en voz alta quién había cocinado. Tu señora de la limpieza cocina rico. Luego me pasa su número, comentó riéndose. Paola bajó la voz, pero no lo suficiente. Es mi suegra. Pero sí, cocina muy casero, aclaró, como si le diera vergüenza aceptar que esa señora era la mamá de su marido. Yo seguí lavando trastes, con el agua caliente quemándome las manos y el corazón hecho pedazos. Y mientras escuchaba sus risas desde la sala, supe que esa noche algo se iba a romper para siempre, porque en cuanto se fueron los invitados, Paola se plantó en medio de la sala, cruzó los brazos y dijo la frase que cambió mi vida en José. Tenemos que hablar de tu mamá. Esto ya no se puede quedar así. Él me llamó desde el sofá, sin mirarme a la cara. Mamá, siéntese tantito. Necesitamos platicar algo importante. Me senté en la orilla, con el mandil puesto, las manos todavía, oliendo a cloro y a mole. Ni te imaginas, comadre, lo que fue escuchar de la boca de mi propio hijo, la decisión que ya habían tomado sobre mí. Ahí, en esa sala impecable, donde yo solo era la sombra de una viejita pobre que estorbaba. En esa sala tan impecable, con la televisión apagada y los platos aún escurriendo en la cocina, José se aclaró la garganta, como cuando va a regañar a sus hijos. Paola se quedó detrás del sillón, con los brazos cruzados y la boca apretada, como si fuera la gerente de un banco, a punto de negarle un crédito a alguien que ni conoce. Ma, hemos estado platicando. Empezó él, mirando cualquier cosa menos mis ojos. Yo sentí que el sillón se hacía más chiquito, como si no me quisiera sostener. Dijo que el departamento era muy pequeño, que los niños estaban creciendo, que él traía mucho estrés del trabajo, y que Paola también andaba muy cansada. Ya no es como antes, mamá. Usted lo sabe, murmuró, y cada palabra caía como una gota fría en la espalda. Luego soltó esa frase que me partió en dos. La verdad es que ya no podemos estar pendientes de usted todo el tiempo. ¿Te imaginas lo que es escuchar eso de un hijo al que cargaste en brazos cuando tenía fiebre y nadie más se quería desvelar? Yo apreté aún más las manos sobre el mandil, para no temblar. Por dentro, me daban ganas de decirle: Ángel, que estuvo pendiente de ti toda la vida fui yo, mijo. Pero se me atoró en la garganta. Paola intervino, hablando despacito, casi canterito, como cuando los de los bancos te dicen que no procede el trámite. Es que, suegra, también nos toca vivir nuestra propia vida. ¿Sí me entiende?
Aquí todos andamos corriendo. Y usted, pues, requiere más cuidados. No habló de amor, ni de agradecimiento, ni de recuerdo. Habló de carga, de cuidados, de tiempo. Como si yo fuera un mueble viejo, que ya no cabe en la sala. Habíamos pensado, siguió José, que igual podría irse una temporada con Marta, para ver cómo se acomodan allá. Entre todos la apoyamos. Pero aquí ya se complicó muchísimo. Yo sentí un hueco en el estómago, como si me hubieran jalado el tapete. Marta vive en un depa chiquito, con paredes delgadas y discusiones gruesas. Su marido, Ricardo, siempre anda de malas, cambiando de trabajo y de humor, como quien cambia de camión. Yo no quiero estorbar, alcancé a decir, bajito, porque la voz ya se me estaba quebrando. Nunca les he estorbado a mis hijos. En ese momento, la sala se quedó en silencio, pero era un silencio pesado, de esos que huelen a decisión tomada. No era la primera vez que me hacían sentir fuera de lugar, nada más que antes eran cositas chiquitas, indirectas, que una madre prefiere ignorar, para no lastimarse más, como aquella vez que les dije que por qué no invitábamos a mis vecinas del agrícola a tomar café un domingo. Paola se rió nerviosa y murmuró, ay, suegra, es que no se van a sentir cómodas aquí, y luego los vecinos son bien fijados, mejor cuando vayamos para allá les cae. A ver, sí, sus vecinos eran bien fijados. Yo, en cambio, ya me había vuelto invisible. Servía para limpiar, cuidar niños y cocinar, pero no para existir delante de los demás. Si te cuento todo esto, no es solo para que veas lo que pasó en esa sala fina. Es porque para entender cómo llegué a esa conversación, tengo que regresar muchos años atrás, a cuando mis chamacos apenas me llegaban a la rodilla, y mi vida era pura batallita, sí, pero también pura dignidad. En la agrícola oriental, mi casa siempre olió a café de olla y a tortillas calientitas, aunque fueran del día anterior recalentadas en el comal. Mi difunto, que en paz descanse, trabajaba de chofer, y yo me levantaba antes del amanecer para agarrar el camión y cruzar media ciudad a limpiar casas en la del valle. ¿Te imaginas dejar al bebé encargado con una vecina porque no alcanza para guardería y salir rogando que nada pase en el camino? Yo lo hacía todos los días, con el corazón apachurrado, pero con la determinación de que mis hijos no iban a quedarse sin comer. Cuando mi marido murió, sentí que el mundo se me vino encima. Lo velamos con flores baratas y lágrimas de a montón. Y al día siguiente, con los ojos hinchados, yo ya estaba viendo dónde conseguir otra casa más para limpiar. Fue ahí cuando conocí a don Ernesto y a doña Julia. Vivían en una casa grande, de esas de la del valle, con árboles afuera y cochera, que parece entrada de hotel. La primera vez que entré, me dio pena hasta pisar el piso tan lustroso, pero doña Julia me habló bonito. Me ofreció un pan dulce y me dijo, Ana, aquí la vamos a tratar bien, nomás sea cumplida. Yo limpiaba baños que parecían más grandes que mi cocina, planchaba camisas finas, tendía sábanas que olían a suavizante caro, y, sin embargo, muchas veces salía de ahí con una bolsa de ropa que ya no usaban sus hijos, o con tuppers de comida que sobraba de sus comidas especiales. Con esas sobritas, mis hijos comieron como reyes más de una vez. Y aunque yo sabía que seguía siendo la señora que ayuda, también sentía que dentro de todo había cariño de parte de los patrones. Los hijos de ellos, en cambio, casi nunca me dirigían la palabra. Patricia, la mayor, apenas me miraba, como si yo fuera parte del mobiliario. ¿Quién iba a decir que años después esa mujer iba a intentar negarme hasta lo que estaba escrito con tinta y sello? Pasaron los años, y doña Julia empezó a enfermarse. Había días en que yo me quedaba más tarde, preparándole su té, cambiándole la ropa de cama, poniéndole la televisión en sus novelas favoritas. Una noche de lluvia fuerte, se fue la luz en toda la cuadra, y yo ya me quería ir para alcanzar el camión. Doña Julia me tomó la mano y me dijo, no se vaya hasta que escampe, Carmen. Luego, ¿cómo llega hasta allá? Nos sentamos en la cocina, con una veladora encendida, y me contó que a veces le dolía que sus propios hijos la vieran más como problema que como mamá. Al final, quien se queda cerca no siempre es la sangre, sino el corazón, murmuró, viendo la flama. Luego me miró muy seria, y soltó,
Usted tiene su corazón en su lugar, Carmen. Yo no quiero que un día la dejen tirada en una esquina. ¿Me oye? Algo voy a hacer para que no le falte un techo digno. Yo pensé que eran palabras bonitas de enferma agradecida. Nada más nunca imaginé que esas frases se iban a convertir en papeles con sello años después. Un tiempo después, llegó un licenciado a la casa, con portafolio y cara de trámites. Yo andaba limpiando el estudio cuando vi a don Ernesto y a doña Julia firmando un montón de hojas frente a él. Son cosas del futuro, Carmen, me dijo don Ernesto, casi riéndose. Uno nunca sabe cuánto tiempo le queda. Hay que dejar todo en orden. Yo asentí, dejé el café y seguí barriendo, sin sospechar que en Ises Joyas también estaba escrito mi nombre. Mira qué vueltas da la vida en casa ajena. Encontré más gratitud que en la de mis propios hijos. Pero en ese momento, parada en la sala de José, yo no pensaba en testamentos ni en licenciado alguno. Solo sentía que me estaban moviendo como ficha en un tablero que yo no escogí. Regresé a la realidad cuando José retomó el tema. Incómodo. Es que con Marta quizá te sientas más en confianza, ma. Allá está más cerca de tu barrio. Y pues aquí ya hay muchas reglas. Los vecinos, la administración, ya sabe. Yo pensé en el depa de Marta, en esas paredes delgaditas, donde se escuchan las peleas con Ricardo, los reclamos por el dinero, los portazos. ¿A poco ahí iba a caber una viejita con rodillas tronadas, y su rosario, si apenas caben ellos, y sus problemas? ¿Y ya hablaron con Marta?, pregunté, esforzándome por no llorar. José dijo que todavía no, que primero querían ver cómo lo sentía yo, como si mi opinión fuera a cambiar algo. Es por su bien, mamá, remató, usando ese tono de doctor que te receta algo amargo. Yo me quedé viendo mi mandil, manchado de cloro y de mole, y pensé, ¿cuándo fue que mi bien dejó de estar en su corazón y se volvió un estorbo en su agenda? Paola aprovechó que él se quedó callado y sacó el celular. Voy a mandarle un mensajito de voz a Marta para ir viendo opciones. Sí, José, dijo, como si estuvieran hablando de mandar un mueble a bodega. Se metió a la cocina, pero no lo suficiente. Yo escuché clarito su voz bajita, pero no tanto como creía. Mana, tenemos que organizarnos con lo de mi suegra. Aquí ya no se puede, ¿no? O la recibes tú un tiempo, o de plano vamos viendo lo del asilo. Porque esto ya se salió de control. Esa última palabra me atravesó como cuchillo en asilo. En cuanto la escuché, supe que lo que venía después de esa conversación no iba a ser fácil, y que, si alguien iba a defender mi dignidad, iba a tener que empezar por ser yo misma. Aunque me doliera hasta el alma, cuando escuché esa palabra, asilo, desde la cocina, sentí que el piso se me abría como coladera vieja. No era un simple lugar, era como si me estuvieran diciendo que mi historia ya no cabía en la de ellos. Me quedé sentada en la sala, viendo la pared blanca que reflejaba la luz de la lámpara. José se hacía el ocupado con el control de la televisión. Paola seguía con el celular pegado a la mano. Yo me levanté despacio, con las rodillas tronando, y les dije que me iba a acostar porque me dolía la cabeza. En realidad, lo que me dolía era el alma. En el cuarto de los niños, donde habían puesto una cama individual para mí, me senté en la orilla y saqué el rosario de debajo de la almohada. Las cuentas se me resbalaban entre los dedos sudados mientras le decía a la Virgencita Ann, no permitas que me arrumben como si fuera un mueble viejo. Madre mía, ¿en qué momento una madre pasa de ser el corazón de la casa a convertirse en un problema pour résoudre? Esa pregunta me martilló la cabeza toda la noche. Los días siguientes, el ambiente se puso más frío que el piso de la cocina en diciembre. Paola caminaba apurada, con cara de ando resolviendo todo, y José hablaba menos que nunca. Empezaron las conversaciones en voz baja, los mensajitos, las llamadas cortadas, cuando yo entraba al cuarto. Más de una vez, al pasar por el comedor, alcancé a ver en el celular de Paola palabras como turnarnos, pensión, costo mensual. Un mediodía, mientras yo escurría la ropa en el baño de servicio, escuché que sonó el celular de José. Contestó en el balcón, pero la ventana estaba entreabierta. Es que Marta también anda llena, Paola, decía mi hijo. Ricardo no quiere, dice que no hay espacio, y que luego él termina pagando todo. Luis tampoco puede,
Vive en un cuartito, y con el jale de repartidor ni está. Yo sentí que el chorro de agua se me hacía hielo en las manos. Estaban repartiéndose mi vejez, como si fuera una deuda incómoda. Nadie preguntaba qué quería yo. Esa misma tarde sonó el teléfono para mí. Ann, era Marta, con su vocecita cansada. Ma, José ya me contó. Mira, tú sabes que aquí la casa es chica, y Ricardo es bien complicado. Pero si no queda de otra, pues vemos. Sí, murmuró, como si me estuviera ofreciendo un rincón para guardar cajas. Le dije que no se preocupara, que yo todavía me podía valer por mí misma, y que nada estaba decidido. Por dentro, sabía que eso era mentira. Ellos ya habían decidido, desde antes de avisarme. Luisito, el menor, fue el único que me habló claro. Me llamó una noche, todo agitado, con el ruido de la moto de fondo. Jefa, ya me enteré de que mis hermanos andan viendo lo del asilo, soltó sin rodeos. No se deje, ¿eh? Si hace falta nos organizamos diferente, yo le ayudo, aunque sea poquito, pero no se deje. Se me hizo un nudo en la garganta. Todavía había un corazón firme entre los tres, aunque no tuviera traje ni oficina elegante. Tranquilo, mijo, le dije. Dios no se queda con nada. Algo va a acomodar. ¿Será que uno se aferra a esa frase porque si no, de plano, se rompe? Cuando me dieron permiso de ir a la agrícola a ver a mi comadre Chayo un ratito nada más, casi sentí que me devolvían el aire. Me subí al camión como hacía años, agarrada del tubo, viendo los puestos, los tianguis, las fonditas de siempre. Al bajar en la esquina de antes, me dio un olor a tortillas recién hechas, aceite caliente y a vida real. Ahí estaba el puesto de quesadillas de Chayo, con su plancha chisporroteando y su delantal lleno de salsa. En cuanto me vio, dejó la espátula y me abrazó fuerte. Ándale, comadre, ¿qué le hicieron ahora esos ingratos? Tiene cara de que se tragó un coraje entero. Nos sentamos atrás del puesto, en una sillita de plástico. Le conté lo del asilo, lo de las llamadas, lo de la sala limpia, donde ya no había lugar para mi ancheo. Apretó los labios y dijo lo que yo necesitaba escuchar. Mire, aquí no hay lujos, pero hay corazón. Si un día la corren, se viene conmigo, mientras vemos qué hacer. Más vale piso frío con cariño que azulejo caro con desprecio. Comadre, sentí que se me aflojaban los hombros. No era que quisiera vivir de caridad, pero saber que alguien me veía como persona, y no como estorbo, ya era un alivio. Antes Durham. Pasé por mi vieja casa de la agrícola. La fachada tenía pintura descarapelada. La reja rechinaba igual, pero al asomarme casi pude oler otra vez el café de olla y el pan dulce de las tardes. Un día voy a volver a tener un lugar que huela a mí, pensé, sin saber cómo ni cuándo. Qué cosas, ¿verdad? Como a veces, la promesa llega mucho antes que la solución. Regresé al departamento de José y Paola, justo cuando ellos estaban sentados frente a la laptop, viendo algo. Al verme entrar, cerraron la pantalla de golpe, pero alcancé a ver fotos de un restaurante bonito, con manteles blancos y flores en las mesas. Estamos viendo lo del 10 de mayo, explicó José, apurado. Una comida de Día de las Madres, para estar todos juntos. ¿Ya ves?, dijo, para estar todos juntos. Como si últimamente eso hubiera sido sinónimo de armonía. Paola agregó, con su sonrisa de catálogo. Queremos hacer algo especial. Suegra, se lo merece, nada más. Si le encargo que ese día se arregle bonito, ¿eh? Y pues, que no se nos ponga sentimental. Ya ve cómo es usted. Yo asentí, sintiendo que algo no cuadraba. ¿Por qué tanta delicadeza, justo cuando estaban viendo lo del asilo? Los días previos al 10 de mayo, el veneno se volvió más fino. Si dejaba un vaso fuera de lugar, Paola suspiraba fuerte y murmuraba que en estos edificios la limpieza es básica, porque todo se ve. Si me tardaba un poquito en subir las escaleras, José de TAQ, así como se va a cuidar, sola más y ya no puede con 2 pisos. Cada comentario llevaba escondida la misma conclusión: Shola, ya no sirves. Estorbas. Hasta mis nietos empezaron a soltar frases que no entendían del todo. Mi mamá dice que en los asilos hay actividades para abuelitos, juegos y todo. Abu, a lo mejor te gusta,
dijo un día Diego, muy serio, como si me estuviera haciendo un favor. Yo solo le acaricié el cabello y le respondí que donde hubiera amor, cualquier actividad sabía mejor. Pero por dentro pensé, ¿qué juego puede consolar a quien ha sido puesto ahí, porque su propia familia no quiso cargar con ella? La víspera del Día de las Madres, Paola entró a mi cuarto con un vestido colgado del brazo. Es mío, pero ya no me queda. A usted le va a ver bien, dijo, sacudiendo un poquito el polvo. Póngaselo mañana. Sí, vamos a ir a un lugar bonito. Hay que estar presentable. Me dejó el vestido sobre la cama, junto a mi mandil doblado y mi rosario. Fue como ver dos versiones de mi vida, en la misma colcha, a la de servicio y la de invitada provisional. Esa noche casi no dormí. Mientras las luces de la ciudad se metían por la ventana del cuarto de los niños, yo pensaba en lo que se venía. 10 de mayo, Día de las Madres, me repetía. Un día para celebrar a las que dieron todo, no para negociarlas como si fueran gasto extra. ¿Será que todavía había un cachito de esperanza en mí, esperando que algo cambiara esa historia? Al amanecer, me bañé con calma, aunque sabía que luego me iban a reclamar por el gas. Me puse un poquito de talco, me peiné el pelo cano lo mejor que pude, y me quedé viendo el vestido de Paola colgado en la puerta. Al final, me lo puse, no porque quisiera parecer alguien que no era, sino porque, de alguna forma, sentí que tenía que ir a esa comida con la frente en alto, aunque por dentro me temblara todo. Me colgué el rosario discretamente debajo del escote, como un escudo invisible. Tomé el mandil, lo doblé despacio y lo dejé en la almohada, con cuidado, como quien despide a un soldado antes de la batalla. En la sala, los niños estaban emocionados. José se veía nervioso y Paola revisaba por última vez la reservación en el celular. Estar lindo, ma, todos en familia, me dijo mi hijo, evitando otra vez mirarme directo a los ojos. Yo respiré hondo y me persigné. Todavía no sabía que ese 10 de mayo, en ese restaurante tan bonito al que íbamos rumbo, se iba a convertir en el escenario de la peor humillación de mi vida. Fuimos al restaurante en el carro de José, con los niños peleando por la ventana, y Paola revisando todo en el celular. Yo iba en medio, apretando mi bolsa como si ahí trajera agarrada la poca seguridad que me quedaba. Desde la ventana, vi cómo la ciudad cambiaba. Pasamos de tienditas de barrio y puestos de tacos, al rumbo de los locales con vitrinas enormes, cafés hipsters y señoras arregladas que olían a perfume caro. Cuando llegamos, el letrero del lugar brillaba más que cualquier veladora de iglesia. En la entrada, un joven con camisa blanca y sonrisa de anuncio nos abrió la puerta. Reservación a nombre de Hernández, dijo Paola, con ese orgullo que nunca sacaba cuando hablaba de mí. El muchacho revisó en la lista y sonrió en claro. Mesa para 6, por el paquete especial del Día de las Madres, ¿verdad? Yo sentí que la cara se me encendía. Paquetes. ¿Desde cuándo el amor se vende en paquetes, comadre? Nos sentaron cerca de una ventana, en una mesa, adornada con flores y servilletas dobladas como pajaritos. A cada mamá le pusieron una rosa y un menú con letras doradas. Felicidades, señora, me dijo el mesero, entregándome la rosa. Yo la tomé despacio, pensando en cuántas veces mis hijos me habían regalado dibujos chuecos y flores robadas del parque, pero con un cariño que no cabía en ningún paquete de restaurante. José pidió un vino que ni siquiera supe pronunciar, y Paola se encargó de ordenar la comida para todos. Los niños estaban emocionados, viendo las fotos de postres en la carta. Hoy no se preocupe por nada, ma. Nosotros invitamos, dijo José, como si con eso se limpiara la conciencia. Yo sonreí, pero algo en mi pecho no me dejaba disfrutar. Entre entrada y plato fuerte, empezaron las fotos. Paola quería subir todo a sus redes en el brindis, los platillos, los niños abrazando a la abuelita. Sonría, suegra, que luego dicen que anda triste, comentaba. Mientras acomodaba mi cara con sus manos como si yo fuera muñeca, yo obedecía, aunque por dentro me preguntaba, ¿de qué sirve una foto sonriente si el corazón sale borroso? Cuando llegó nuestro plato, el mesero anunció que iban a dedicar una canción a todas las mamás del lugar. Algunos se pararon,
Otros aplaudieron. Yo me quedé sentada, con el tenedor en la mano, sintiendo que esa celebración no era para mí. En la mesa de junto, una señora de mi edad recibió un abrazo fuerte de su hijo, le dio un beso en la frente y le dijo alto: Gracias por todo lo que hiciste por mí, jefa. Nunca voy a poder pagártelo. Yo bajé la mirada para que no se me salieran las lágrimas. Qué duro es escuchar las palabras que desearías oír, saliendo de la boca de alguien más. Cuando trajeron el pastelito individual del paquete, Paola dio unas palmaditas en la mesa. Bueno, ya que todos comimos rico, ahora sí, vamos a platicar lo que habíamos quedado, ¿no? Soltó, con voz de reunión de trabajo. José dejó el tenedor y se limpió la boca con la servilleta, nervioso. Los niños seguían entretenidos con sus dibujos, ajenos a lo que estaba a punto de pasar. Ma, este día es para agradecerte, empezó mi hijo, sin mirarme. Sabes que te queremos mucho, que todo lo que somos es gracias a ti. Yo sentí una puntada en el pecho, porque ya conozco ese tono en él que usan antes de soltar el golpe. Precisamente porque te queremos, siguió Paola, tomando la palabra, sin pedir permiso. Hemos estado organizando algo para ti, algo, mejor. ¿Mejor que qué?, pregunté, con la voz baja. El ruido del restaurante se me hizo lejano, como si me metieran la cabeza en agua. Paola sacó de su bolsa un folleto doblado. Tenía en la portada la foto de unos viejitos sonriendo, en un jardín muy bonito. Se llama Hogar Amanecer, explicó, poniendo el folleto frente a mi plato, arriba del pastel. Es un lugar especializado para adultos mayores. Tienen médicos, actividades, hasta clases de baile. Nada que ver con esos asilos feos que una se imagina. Me tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo. Mientras las letras se enfocaban, sentí como la sangre se me iba a los pies. Ya fuimos a conocerlo, ma. Intervino José. Está re bien, la verdad. Tienen cuarto compartido, comida, enfermeras. Uno se queda más tranquilo, sabiendo que estás en manos de profesionales. Levanté los ojos y vi que en la mesa de junto, la señora del vestido floreado nos miraba de reojo, como quien ve un choque en cámara lenta. El mesero pasó con una bandeja y bajó la vista, incómodo. ¿Están planeando llevarme a un asilo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi voz me salió más delgada que el humo de la veladora cuando se apaga. Paola soltó una risita tensa. Ay, suegra, no lo diga así. Suena feo. Es un hogar, un lugar donde la van a cuidar como se merece. Aquí ya no tenemos tiempo. Usted lo ha visto. Y en la agrícola menos. Está peligrosísimo. Diego, mi nieto, intervino sin maldad. Yo ya vi las fotos, Abu. Hay bingo y todo. Mi mamá dice que ahí sí te van a tener paciencia. Paciencia, como si en esa mesa yo fuera la niña inquieta. Y ellos, los adultos cansados. Pero yo me valgo por mí misma, dije, apretando la servilleta. Yo cocino, yo limpio, cuido a los niños. No estoy pidiendo limosna, ni que me mantengan acostada. José suspiró, como quien ya estaba harto de la discusión antes de empezarla. Ma, hemos hecho cuenta, entre la escuela de los niños, la renta, el coche, ya no podemos con todo. Y la verdad, usted necesita más cuidados de los que podemos darle. ¿Se nos pasó un susto la otra vez que se mareó en la regadera? ¿O ya se le olvidó? No era preocupación, era argumento. Yo podía sentir la diferencia, como cuando alguien te abraza para consolarte o para inmovilizarte. Además, añadió Paola, bajando la voz pero no tanto, ya dejamos apartado el lugar, suegra. No se agüite, va a estar bien. Hoy comemos rico, damos gracias, y en la semana vamos a firmar lo que falta. Sentí que el mundo se me encogía. Ya dejaron apartado, repetí, como eco, sin siquiera preguntarme. José me tomó la mano por primera vez en mucho tiempo, pero no fue un gesto de cariño, sino de control. Ma, si te preguntamos, ibas a decir que no. A veces a los papás también hay que ayudarles a tomar decisiones difíciles. Nosotros sabemos lo que es mejor para ti. ¿Te imaginas lo que es que tu propio hijo hable de tu vida, como si fuera un trámite bancario que hay que cerrar cuanto antes? Ahí, con el pastel enfrente, la rosa a un lado y el folleto del asilo,
encima del mantel. Sentí que me estaban firmando una sentencia. La voz del cantante del restaurante se escuchó de fondo, dedicando señora, señora a todas las mamás presentes. Algunas lloraban de emoción. Yo en cambio me levanté despacio y dije que iba al baño. En el espejo frío del sanitario, vi a una mujer con el vestido prestado, el maquillaje corrido y los ojos rojos. Me agarré del lavabo para no caer. Virgencita, susurré, si esta es la cruz que me toca, dame fuerza para cargarla, pero no permitas que me quiten lo único que me queda, a mi dignidad. Mojé la cara, respiré hondo y regresé a la mesa. Cuando leí, el pastel ya estaba partido y los niños se habían comido casi la mitad. Paola sonrió, nerviosa. Venga, suegra, pida un deseo, que todavía es su día, dijo, acercándome el plato. Yo miré la velita encendida. Por primera vez en mi vida, no pedí salud ni trabajo para mis hijos. Pedí justicia, aunque no supiera cómo se ve eso para una viejita como yo. Terminamos de comer entre silencios raros y chistes flojos que nadie quería realmente escuchar. Cuando salimos, José anunció que antes de regresar al DIPA, íbamos a dar una vuelta rápida a un lugar. No más para que lo conozcas, ma, explicó. Ya que andamos por acá, el carro se fue alejando del restaurante y tomó rumbo a una zona más tranquila, con calles arboladas y casas viejas convertidas en clínicas, oficinas, escuelas privadas. Al doblar en una esquina, lo vi en un portón blanco, con letras azules que decían Hogar Amanecer. Residencia para adultos mayores ANSE. Me apretó el pecho. Yo no quiero entrar ahí, dije en voz baja. Paola giró la cabeza. No sea así, suegra, nada más es una visita. Además, ya vinimos hasta acá. ¿Qué trabajo le cuesta bajar tantito? José estacionó el carro, y sin darme tiempo de responder, abrió mi puerta. Los niños se quedaron dentro, entretenidos con el celular. Al cruzar el portón, nos recibió una señorita de uniforme blanco y sonrisa de protocolo. Bienvenida, doña Carmen. ¿Ya nos habían hablado de usted?, dijo, como si me estuvieran esperando para una reservación de hotel. Nos condujo a un salón donde varias personas mayores veían la televisión o jugaban lotería en mesas de plástico. Algunos tenían mirada perdida, otros se reían fuerte, otros solo estaban ahí, respirando y ya. La señorita empezó a hablar de horarios, de medicamentos, de menús, de terapias ocupacionales. José y Paola asentían, preguntaban precios, fechas, que incluye la cuota, y si quieren dejarla ya unos días de prueba, también se puede, comentó la encargada, amablemente. Así se adapta poco a poco. Yo di un paso atrás. Yo no vine a quedarme, dije, sintiendo que la voz se me quebraba. Solo venimos a ver. Paola presionó mi brazo. Suegra, no haga escena, por favor, susurró, sin dejar de sonreír. Los niños están en el carro. No queremos que se traumen. José metió las manos en los bolsillos y evitó mirarme a los ojos. La verdad, licenciada, le dijo a la encargada. Pensábamos dejarla ya hoy unas horas. Trae sus cosas en una maletita en el carro. Luego venimos a ver cómo se acomodó. Aji antendi tadu. La maleta que me habían insistido que trajera por si hacía frío, no era por el clima. Era porque hoy planeaban dejarme ahí. Sentí que el suelo se me tambaleaba. ¿También trajeron mi maleta?, pregunté, con un hilo de voz. Paola respondió sin filtro. Pues sí, suegra. ¿Cómo cree que la vamos a estar regresando y trayendo? Es lo mejor. Ya se platicó entre todos. Marta no puede lucitomanos. Aquí, en cambio, va a estar segura. La encargada intentó suavizar. Piénselo como un lugar donde puede descansar, hacer amigas, no preocuparse por nada, dijo. Pero yo solo veía las ventanas cerradas, las camas alineadas, las batas colgadas en las paredes. Me sentía como si me estuvieran dejando en guardarropa. José firmó unos papeles en un escritorio. Yo los miraba desde la puerta del salón, con el rosario apretado en la mano, sin poder creer que esa firma era la manera de terminar con todos mis años de desvelos y sacrificios. Cuando trajeron mi maleta del carro, Paola se la entregó a la encargada como si fuera un paquete. Ahí viene todo lo que necesita. Lo demás, se lo vamos trayendo poco a poco, explicó. José al fin se acercó a mí. Anma, en serio, es por tu bien. No te enojes. Luego venimos el domingo,
Te traemos pan dulce, ¿sí?, murmuró, dándome un beso rápido en la frente. Más por compromiso que por amor. Yo no pude responder. No tenía palabras para nombrar lo que sentía. Los vi caminar hacia la salida, sin voltear demasiado. Escuché cómo se cerraba el portón metálico detrás de ellos, con un chirrido largo que se me quedó grabado en el corazón. Y ahí, parada con mi maleta al lado, el folleto del hogar Amanecer en la mano, y las lágrimas a punto de romperse. Supe que, para mis propios hijos, oficialmente yo ya no tenía casa. Lo que no sabía, y que entonces ni siquiera imaginaba, era que en otro lugar de la ciudad, en un archivo polvoso de una notaría, ya había unos papeles firmados hace años, donde alguien muy distinto a ellos me llamaba, con tinta y sello, heredera. Los primeros días en el hogar Amanecer olían a cloro, a sopa recalentada y a resignación. Cada mañana sonaba una campanita y una enfermera nos formaba para las pastillas, como si fuéramos niños de primaria, nada más que cansados y arrugados. Me dieron una cama junto a la ventana en un cuarto compartido con doña Meche, una señora que siempre hablaba de un hijo que seguro hoy viene, aunque llevaba meses sin aparecer. Cuando la escuchaba, sentía que me hablaba un espejo del futuro. Había un patio con unas cuantas macetas tristes y una televisión grande, donde pasaban novelas y programas viejos. Algunos viejitos se acostumbraban al ritmo del lugar, otros se apagaban poquito a poquito, como veladoras que nadie vuelve a encender. Yo me agarré de mi rosario como náufrago de tabla. Todas las noches, antes de que apagaran las luces, me tapaba hasta la nariz con la cobija áspera y le susurraba a la Virgencita: «Tú sabes que yo no elegí estar aquí. Madre mía, si tú permitiste esto, es porque tienes otra cosa preparada. ¿Sí o no? ¿Será que uno insiste tanto con Dios porque se niega a creer que esta sea la última estación?» Esa pregunta me acompañaba en cada rosario. José y Paola fueron las primeras semanas, pero siempre con prisa. Llegaban con una bolsa de pan dulce, me daban uno, se tomaban la foto para enseñarla quién sabe a quién, y se iban antes de que el tráfico se pusiera pesado. «¿Cómo te tratan, ma? Mira que aquí estás mejor que en la agrícola», decía José, mirando su celular. Yo respondía que sí, que al menos no me faltaba comida, aunque lo que realmente me dolía era que lo que me faltaba era hogar. Marta fue una vez, parada, con la bolsa colgada del hombro y la mente en otros problemas. Se disculpó porque Ricardo anda insoportable. Me dejó unos yogurts y se fue corriendo a alcanzar el metro. El único que siempre llegaba con ojos limpios era Luisito. A veces venía en la moto, con el casco todavía en la mano, sudado, oliendo a calle, a trabajo, a vida real. «Jefa, aquí le traje unas gorditas que me dieron en una entrega», me decía, bajito, para que no nos las quitaran en recepción. «Y un refresquito, nomás no le diga a la enfermera». Nos sentábamos en una banca del patio, y él me escuchaba de verdad. Yo le contaba cómo era la rutina, las misas que ponían por la televisión, los chismes de doña Meque. «Te lo juro, ma, no te vas a quedar aquí para siempre», me repetía. «Déjame estabilizarme un poco más, y vemos cómo le hacemos. Aunque sea rentamos un cuartito, y yo duermo en el suelo». Yo le acariciaba el brazo. «Calma, mijo. Tampoco quiero ser carga para ti, pero sí quiero que un día esto se termine de sentir como castigo». Un sábado, mientras Luisito y yo platicábamos, vi a lo lejos una silueta conocida cruzar el portón con paso decidido. Traía un mandil floreado y una bolsa enorme del mercado. Era mi comadre Chayo. «Ándele, comadre». Pensé que me iba a hacer venir con mariachi para que supiera que aquí la tenían encerrada. Soltó, apenas me vio, dándome un abrazo de esos que te vuelven a pegar el alma al cuerpo. Luisito se levantó para saludarla con respeto. «Ya sabía que no se iba a quedar cruzada de brazos, comadrita», dijo, medio bromeando. Nos sentamos los tres en la banca. Cheo abrió la bolsa y sacó un tupper con arroz y tinga, unas tortillas envueltas en trapo y un termo con café de olla. «Porque aquí les dan de comer, pero sin sazón y sin cariño», murmuró, sirviéndome. «Y uno no nada más se alimenta de sopa sin sal, también de sentirse querida». Entre bocado y bocado, le conté todo con detalle y en el restaurante, el folleto, la visita sorpresa al asilo, la firma de José,
la maleta que ya traían lista. Mientras hablaba, Cheo fruncía el ceño y apretaba la servilleta. Yo los vi muy monos a todos. El 10 de mayo, en las fotos del Face de Paola, comentó. Hasta pensé, mira qué bonito. Se llevaron a la doña a un lugar finito. Pero ya veo que era la despedida disfrazada de festejo. Luisito bajó la mirada, avergonzado por sus hermanos. Yo andaba trabajando ese día, jefa. Si no, otra cosa hubiera sido, murmuró. Cheo guardó silencio un momento y luego soltó la bomba que cambiaría todo. Y mire lo que son las cosas, comadre. Mientras a usted la estaban dejando aquí, unos licenciados andaban preguntando por usted en la agrícola. Se me heló el café en la mano. ¿Cómo que licenciados?, pregunté. Sí, unos señores bien vestidos, con portafolio, llegaron a la esquina, preguntando por doña Carmen Hernández, que trabajó muchos años con la familia de la del Valle. Como ya no vive ahí, uno de ellos me pidió el teléfono de alguien que supiera de usted. Yo me hice la que no sabía mucho, pero les dije que últimamente la veían conmigo en el puesto, y que si había noticias, me dejaran algo. Sacó de su bolsa una tarjeta doblada. Y mire, aquí está. Notaría tal, licenciado Ramírez, que era importante que se comunicara con usted por asuntos de un testamento, dijeron. La palabra testamento me atravesó como rayo. De inmediato me vino a la mente la noche de la veladora con doña Julia, sus palabras de no quiero que un día la dejen tirada en una esquina. ¿Será posible que si hubiera hecho algo por mí, más allá de las palabras? Luisito agarró la tarjeta y la leyó en voz alta. Está en la colonia Roma. Jefa, esto no suena a cualquier cosa. Tenemos que ir. Yo miré las paredes del hogar amanecer, las enfermeras moviéndose como sombras blancas, los viejitos adormilados frente a la televisión. ¿Y cómo vamos a ir? Si aquí traen mi nombre apuntado hasta para prestar el baño, susurré. Chayo se acomodó el mandil con decisión. Pues saliendo con permiso, comadre. Si para traerla hasta acá firmaron papeles, ahora que firmen para prestársela un rato al mundo. No se me achicopale, que usted también cuenta en esta historia. Los días siguientes, Luisito empezó a preguntar en recepción sobre las salidas. Resultó que, con un familiar responsable y bajo su firma, los residentes podían salir a consultas, trámites o visitas cortas. Pongo mi nombre, ma. Yo respondo por usted, me dijo. Cuando me enseñó el formulario, no voy a permitir que ni aquí le amarren las alas. El plan era sencillo y, al mismo tiempo, enorme para mí. Un martes, en cuanto abrieran, Luisito me sacaría un trámite y Chayo nos encontraría cerca de la notaría. La noche anterior, casi no pegué el ojo. ¿Y si todo era un malentendido? ¿Y si el testamento no era nada para mí, sino solo una formalidad? Aún así, había algo en el pecho que hacía años no sentía, una cosquillita de esperanza mezclada con nervios, como cuando esperas un resultado importante, sabiendo que puede cambiarlo todo o dejarte donde mismo. Al amanecer, me puse mi mejor blusa, la de florecitas, y mis zapatos más decentes. Guardé el rosario en la bolsa, junto a una estampita de la Virgencita. Luisito llegó puntual, con los ojos brillosos, firmó los papeles en recepción, la enfermera apuntó la hora de salida, y, por primera vez, desde que me habían ingresado, crucé el portón del hogar Amanecer no como paquete, sino como persona que iba a resolver algo suyo. El aire de la calle me supo a libertad. Subimos a la moto despacito, con cuidado, y avanzamos entre el tráfico de la ciudad, que nunca se detiene. Cheo nos esperaba en una esquina de la Roma, con su mandil y una bolsa de tela. Ándele, comadre, hoy no venimos a limpiar casa ajena, venimos a ver si por fin la vida le limpia un poquito la cara, dijo, medio en broma, medio en serio. La notaría era un edificio serio, de paredes claras y letras metálicas en la entrada. Adentro olía a papel, a café recién hecho y a aire acondicionado frío. Nos anunciamos en recepción, y pronto salió un señor de traje, de unos 50 años, con lentes y cara de estar acostumbrado a ver problemas ajenos todos los días. ¿Doña Carmen Hernández?, preguntó. Asentí, sintiendo que el corazón se me quería salir por la boca. Soy el licenciado Ramírez. Pase, por favor. La estábamos buscando desde hace tiempo. Entré a su oficina con Luisito y Chayo detrás de mí.
como escolta de barrio. El licenciado abrió un archivero y sacó una carpeta gruesa, con mi nombre escrito en la pestaña. Estos documentos se firmaron hace años, cuando aún vivía la señora Julia, explicó. Ella insistió en dejar muy claro lo que quería hacer con una parte de sus bienes. Lamentablemente, por un error en los datos de contacto, no habíamos logrado localizarla. Sacó de la carpeta un sobre amarillento, sellado, con mi nombre en letras cuidadas. Al verlo, sentí que el tiempo se detenía. Era el mismo sobre que años después estaría en mi cocina, esperándome como recordatorio de que Dios sí escucha, aunque tarde. El día de hoy, continuó el licenciado, vengo a informarle oficialmente que usted fue nombrada heredera de un departamento en la colonia Narvarte, propiedad de la señora Julia, así como de una pequeña cantidad de dinero ahorrado en una cuenta. Ella dejó además una carta dirigida a usted. Luisito abrió la boca, sorprendido. Chayo se persignó en silencio. Yo me quedé inmóvil, mirando el sobre, sin atreverme a tocarlo todavía. Después de toda una vida trabajando en casas ajenas, limpiando pisos que nunca serían míos, ¿de verdad ahora me estaban diciendo que tenía un departamento propio en alguna parte de la ciudad? El licenciado carraspeó. Hay un detalle más, doña Carmen. Algunos familiares de la señora Julia, en especial su hija Patricia, no están muy conformes con esta parte del testamento y han intentado poner trabas. Por eso es importante que usted decida si va a hacer valer estos derechos o si va a renunciar. Sentí que la sangre me zumbaba en los oídos en renunciara después de todo lo que había perdido. También iban a esperar que renunciara a la primera cosa que, por justicia, me ofrecía la vida. Tomé el sobre con manos temblorosas. Y justo cuando el licenciado estaba a punto de leer en voz alta la carta de doña Julia, su secretaria asomó la cabeza por la puerta y dijo una frase que me heló hasta los huesos al licenciado. La señora Patricia y el hijo de doña Carmen ya llegaron. Dicen que también tienen derecho a estar en esta plática. Cuando la secretaria mencionó que mi hijo y la señora Patricia estaban ahí, sentí que la silla se me movía debajo. Era como si la vida hubiera decidido juntar, en la misma oficina, a quienes me habían dejado en un asilo y a quienes querían borrar lo que su madre había escrito por mí en I. El licenciado Ramírez soltó un suspiro discreto. Está bien, que pasen, dijo, mirándome como preguntando con los ojos si yo aguantaba. La puerta se abrió, y entró Patricia primero, con su traje caro y su perfume fuerte, como si todavía estuviera en la casa grande de la del Valle mandando a todos. Detrás de ella venía José, con la camisa medio desabrochada, la mirada cansada, y ese gesto de niño regañado que yo conocía desde que tiraba la leche en la mesa. Buenas tardes, licenciado, dijo Patricia, estirando la mano de manera fría. Qué bueno que alcanzamos la reunión. Esto nos concierne a todos. No. José apenas me miró. Mamá, murmuró, como si no supiera dónde poner la voz. Luisito, que estaba a mi lado, se puso derechito. Cheo se cruzó de brazos, dispuesta a no perderse ni una palabra. ¿Te imaginas que el mismo hijo que te dejó en un hogar de ancianos llegue a defender lo que cree que le toca, frente al testamento que por primera vez en tu vida te reconoce algo? El licenciado nos pidió que nos sentáramos. Voy a explicar todo con calma, anunció. Lo más importante aquí es que doña Carmen entienda sus derechos y tome decisiones libremente. Lo que ustedes opinen es secundario. Patricia frunció el ceño. Con todo respeto, licenciado, mi madre no estaba en su mejor momento cuando firmó nada. Tenía una edad avanzada, estaba enferma, y la verdad es que no nos parece justo que se le deje a una empleada lo que por sangre nos corresponde a los hijos en empleada. Ni siquiera en ese momento pudo decir mi nombre. El licenciado se acomodó los lentes. Tranquilo, señora Patricia. Yo mismo supervisé este testamento. Su madre estaba lúcida, con certificado médico, y se tomaron todas las medidas legales. Aquí no se trata de justicia de sangre, sino de cumplir la voluntad de la testadora. José intervino. Rápido. Licenciado, tampoco queremos problemas. Nada más pensamos que quizá mi mamá Carmen se pueda confundir, firmar cosas que luego no entienda. Nosotros somos su familia,
Sabemos que le conviene. Luisito no aguantó. ¿De veras sabes que le conviene, José? Soltó, mirándolo directo. Porque hace unas semanas pensaste que dejarla en un asilo, sin preguntarle, era lo mejor para ella. Y mírala, aquí está, con sus propios papeles en la mano. La oficina se llenó de un silencio pesado. Patricia miró a Luisito con desprecio, como si se hubiera atrevido a hablar un repartidor en una junta de ejecutivos. Pero el licenciado levantó la mano. Orden, por favor. Aquí no estamos en una discusión familiar. Estamos ante un acto jurídico. Para evitar cualquier duda, voy a leer en voz alta la parte del testamento que concierne a doña Carmen y la carta que la señora Julia dejó para ella. Todos escuchan lo mismo. Nadie puede decir, después, que no sabía. Abrió la carpeta con calma. Sacó unas hojas con sellos y la carta en sobre amarillento. Yo sentí que el corazón me latía hasta en las sienes. Empezó con el testamento. En lenguaje de abogado, decía que la señora Julia, en pleno uso de sus facultades, dejaba un departamento en la colonia Narvarte, a favor de su fiel trabajadora y amiga, Carmen Hernández, por los años de servicio y cariño recibido. Patricia apretó la mandíbula. Eso lo firmó en un momento de manipulación. Murmuró, sin atreverse a hablar más fuerte. El licenciado la cortó con una mirada. Señora, usted firmó como testigo en otra parte de este mismo documento. ¿Lo recuerda? Aquí está su nombre. En aquella ocasión, no mencionó manipulación alguna. Fue como si la hubieran cacheteado con guante blanco. José se removió incómodo en la silla. Luego el licenciado tomó el sobre y lo abrió con cuidado. La carta que voy a leer no tiene valor legal, por sí moral. Y a veces, créanme, la vergüenza pesa más que cualquier código. Tragó saliva y empezó a leer con voz clara. Querida Carmen, si estás escuchando esto, es porque Dios ya me llamó a cuentas, y porque el licenciado cumplió con traer a tus manos lo que te prometí tantas veces en la cocina a la luz de una veladora. Sentí que se me nublaban los ojos. Podía escuchar a doña Julia, como aquella noche de lluvia. Mis hijos tienen su propia vida, y siempre han tenido techo y comodidades. Tú, en cambio, has tenido que pelear cada día por un plato de comida para los tuyos, sin dejar de acompañarme hasta el final. No olvido tus manos cambiando mis sábanas cuando ellos estaban ocupados, ni tu café caliente, cuando yo ya no podía ni con la taza. El licenciado hizo una pausa breve. En esa oficina silenciosa, cada palabra pesaba como piedra. Por eso he decidido dejarte un departamento propio. No es una limosna, es un agradecimiento. No quiero que, cuando yo falte, termines en una esquina. Ni que tus hijos, si se olvidan de todo lo que hiciste por ellos, decidan dónde vas a dormir. Quiero que tengas un lugar que nadie pueda quitarte, para que lo uses como tú quieras y según tu conciencia. La voz del licenciado se quebró apenas un poquito en esa frase. Yo ya estaba llorando abiertamente. Patricia se mordía el labio, roja. José miraba al piso. Sus manos, que tantas veces firmaron contratos, no sabían ahora dónde esconderse. Si alguien intenta convencerte de que renuncies, recuerda esto: no le estás quitando nada a nadie, solo estás aceptando lo que una mujer agradecida quiso dejarte. Que Dios te bendiga, Carmen. Gracias por no haberme dejado sola cuando hasta mis propios hijos se alejaron. Terminó la lectura, y en la oficina no se escuchaba más que mi llanto bajito y la respiración pesada de Patricia. ¿Te das cuenta? Toda una vida, siendo la sombra que limpia en silencio. Y de pronto, en voz alta, delante de todo, alguien me llamaba amiga, y agradecía lo que mis propios hijos habían olvidado. El licenciado dejó la carta sobre el escritorio, hacia mí en doña Carmen. Esta carta es suya, y el departamento también. La única decisión que se tiene que tomar hoy es si usted va a hacer valer estos derechos, o si, presionada por alguien, va a renunciar. Le pido que piense en usted, no en las conveniencias de los demás. José levantó la cara, desesperado. Ma, no es que no queramos que tenga algo, pero usted sabe que esas cosas traen problemas. Impuestos, papeles, trámites. Nosotros podemos ayudar a administrar, vender si hace falta, y repartir entre todos. Así nadie queda mal.
Chayo soltó una risita sarcástica. Órale. ¡Qué casualidad! Que cuando se trata de repartir la carga, nadie podía. Pero para repartir un depa, todos son bien buenos para organizarse. No. A Luisito hizo eco. Jefa, no firme nada que huela a renuncia. Este papel es lo único que no ha salido de su sudor, ni de su espalda doblada. Es un regalo para que, por primera vez, tenga usted un lugar propio. Si quieren ayudar, que le compren la despensa, no que le quiten las llaves. El licenciado asintió. Su hijo tiene razón, y voy a ser muy claro, cualquier documento de renuncia firmado bajo presión podría considerarse nulo. Incluso es delito intentar coaccionar a un adulto mayor para que ceda sus bienes. Aquí todo queda asentado. Patricia se puso rígida. Nadie está coaccionando a nadie, dijo, apretando el bolso. Solo queremos evitar pleitos. Mi madre no hubiera querido que una persona ajena se quedara con lo que costó tanto trabajo conseguir. El licenciado la miró con calma. Su madre, en vida, tuvo muchas oportunidades de cambiar este testamento. Nunca lo hizo. En cambio, dejó esta carta donde dice, con todas sus letras, por qué quiso que Carmen tuviera un techo seguro, precisamente para que nadie decidiera por ella dónde dormir. Sentí que algo dentro de mí se enderezaba, como columna que llevaba años encorvada. Por primera vez en mucho tiempo, me escuché a mí misma por encima de las voces de los demás. Respiré hondo y hablé. No voy a renunciar, dije, con la voz todavía temblorosa pero firme. Toda mi vida he limpiado casas de otros. He obedecido. Me he callado. He aceptado lo que me daban. Esta vez, por respeto a la señora Julia, a mí misma y a Dios, voy a aceptar lo que se me está dando. Volté a ver a José. Cuando me llevaron al asilo, no me preguntaron qué quería. Solo me avisaron a Noy, si me están preguntando. Y hoy voy a decidir yo. José se quedó callado tragando saliva. Patricia se levantó de golpe, recogiendo su bolsa. Esto no se queda así, licenciado, amenazó. Mis hermanos y yo vamos a revisar todo con nuestros abogados. Ramírez no se inmutó. Está en su derecho. Pero, por más que lo revisen, el testamento dice lo que dice. Y hoy queda asentado que doña Carmen ha manifestado su voluntad de aceptar la herencia. Cualquier intento de presionarla después de esta cita puede tener consecuencias legales. Patricia salió dando pasos duros, herida en su orgullo más que en su bolsillo. José se quedó unos segundos más, mirándome con una mezcla de vergüenza y algo que ya empezaba a parecer arrepentimiento en ma. Yo solo quería que estuvieras cuidada, murmuró. Nunca pensé que... No terminó la frase. Lo que nunca pensaste, le dije despacio, es que un día yo podría tener llaves propias y no depender de que tú me abrieras la puerta o me la cerraras. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo nada. Salió detrás de Patricia, más lento, como si de pronto sus pasos pesaran lo mismo que sus decisiones. El licenciado esperó a que se cerrara la puerta y luego me miró con una sonrisa suave. Doña Carmen, ahora vamos a firmar unos documentos para iniciar la entrega del departamento. Luego iremos a verlo, si usted quiere. No es muy grande, pero es suyo. Ahí nadie puede decidir por usted quién entra y quién sale. Luisito me agarró la mano. ¿Lista, jefa?, preguntó, con esa chispa de niño que nunca perdió. Yo asentí, secándome las lágrimas. Lista, respondí, porque una cosa es que me hayan dejado en un hogar, y otra muy distinta es que me quede sin casa, teniendo las llaves en la mano. Firmé donde me indicó el licenciado. Una vez, otra vez, con mi letra chueca pero decidida. Cuando terminamos, me entregó una carpeta con copias y un juego de llaves plateadas, todavía frías. Las miré brillar bajo la luz de la oficina. No eran solo llaves de metal, eran por primera vez un pedacito de libertad. Salimos de la notaría y el sol de mediodía nos pegó en la cara. Luisito levantó la moto, Cheo se acomodó la bolsa, y yo guardé las llaves en el bolso, junto al rosario. Vamos a ver el depa. ¿O qué?, dijo Luisito, con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Lo vi a mi comadre. Vi el cielo de la Ciudad de México, lleno de cables,
y pájaros, y sentí que algo nuevo empezaba, aunque todavía faltaba cerrar muchas heridas. Vamos, contesté. Pero antes de estrenar casa nueva, tenemos que decidir qué vamos a hacer con la vieja historia que mis hijos cuentan de Mian. Porque si algo aprendí hoy, es que una cosa es tener un techo, y otra es recuperar el respeto. Lo que no sabía era que ese depa en la Narvarte no solo iba a cambiar mi dirección en el INE, sino que también se iba a convertir en el escenario donde, frente a to-dos, iba a poner los límites que nunca me atreví a poner, empezando por el hijo que me dejó en un asilo, y la nuera que me veía como estorbo. El depa de la Narvarte no era de revista, pero para mí olía a milagro. Paredes blancas sencillas, un balconcito donde se veía el ir y venir de los camiones, una cocinita estrecha que pedía a gritos, un comal y una olla de frijoles. El licenciado nos abrió la puerta y nos fue mostrando todo con calma. Aquí la recámara, allá el baño, acá la sala comedor, dijo, como si estuviera explicando un mapa del tesoro. Yo caminaba despacio, tocando las paredes con la punta de los dedos. Después de meses de sentirme guardada en aquel hogar de ancianos, cada paso en ese depa me sonaba a libertad. Luisito abrió la ventana del balcón, y entró una ráfaga de aire caliente, con olor a quesadillas del puesto de la esquina. ¿Qué tal, jefa? No oís Polanco, pero está 1000 veces mejor que cualquier cuarto prestado, bromeó, con una sonrisa orgullosa. Yo pensé si tanto defendieron sus departamentos los hijos de doña Julia, ¿no sería justo que yo también aprendiera a defender este mío? Esa idea se quedó dando vueltas en mi cabeza, como mosca en verano. Firmamos los últimos papeles, y el licenciado dejó claro que, legalmente, yo era la única dueña. Si alguien quiere vivir aquí, será porque usted lo permite, no porque se sienta obligada, remarcó. Cuando salimos, Luisito se ofreció a llevarme de regreso al hogar Amanecer. Teníamos que cerrar ese capítulo antes de empezar otro, aunque nos doliera. Al entrar de nuevo por aquel portón, sentí una mezcla de rabia y ternura. Rabia por cómo llegué ahí, ternura por los abuelitos que se quedaban sin otra opción. Llamamos a la directora, y le expliqué, con calma, que ya no me quedaría. Le dije que agradecía lo recibido, pero que ahora tenía dónde vivir, y quería irme por mi propio pie. Ella frunció el ceño, y empezó a hablar de reglamentos, de avisos con anticipación, de cuotas pendientes. Luisito sacó la carpeta de la notaría, y, con más respeto, del que se merecían mis hijos, le explicó que yo tenía abogado, herencia, y decisión propia. La directora cambió el tono, al ver los sellos, y las firmas. De pronto, lo que hace una semana era difícil, se volvió claro que sí. Nada más firme aquí su salida voluntaria, doña Carmen. Mientras recogía mis pocas cosas de la habitación, doña Meche me abrazó despacito. Yo sabía que usted no se iba a quedar aquí para siempre, vecina, me susurró. Acuérdese de mí cuando rece en su ventana nueva. Le prometí que sí, que en cada misterio del rosario iba a pedir por los que se quedaban y por los que, como yo, lograban salir. ¿No es increíble cómo, aún en lugares de abandono, aparecen amistades de verdad? Salí del hogar Amanecer cargando mi maleta, pero esta vez mi espalda no se sentía tan pesada. Tenía llaves en la bolsa, tenía a Luisito a mi lado, y tenía una comadre esperando noticias con el comal listo. Los días siguientes fueron de acomodar lo poquito que tenía, y de recibir lo mucho que la vida me quiso regalar. Cheo organizó a las vecinas de la agrícola, y de un día para otro mi depa se llenó de muebles usados, pero limpios, y con historia. Este refri todavía enfría bien. No se fije en los golpes, dijo una. El sillón está feíto, pero aguanta si le pone una cobija encima, dijo otra. Yo veía entrar todo aquello con los ojos llenos de lágrima. No eran cosas de lujo, pero traían algo que en casa de José nunca encontré en cariño sincero. En la primera noche que dormí ahí sola, ya con mis cosas puestas, me quedé despierta un rato escuchando el ruido de la calle. Le di gracias a Dios y a la Virgencita por ese techo, por esas paredes, y por la oportunidad de empezar tarde, pero empezar. Entonces me llegó otra pregunta al corazón. ¿Y mis hijos? ¿Iba a cerrarles la puerta como ellos me la cerraron?
o iba a abrirla con condiciones. No tardé en tener la respuesta, aunque me doliera. Una cosa era perdonar, y otra era volver a dejar que decidieran por mí. Decidí que la inauguración oficial del DEPA no la haría con vino caro, ni invitados elegantes, sino con una comida sencilla, y la verdad, en la mesa. Invité a los tres, a José, a Marta y a Luisito, con sus familias. Con Paola dudé, pero si iba a poner límites, tenían que ser frente a todos, no por atrás. Así que también les mandé recado a ella y a Ricardo, el marido de Marta. Ese domingo me levanté temprano, puse café de olla, guisé mole como el de antaño y calenté tortillas en el comal, hasta que la casa entera olía a hogar. Mientras movía la olla, sentía que cada vuelta de la cuchara acomodaba también un pedazo de mi corazón. Luisito llegó primero, cargando unas sillas plegables. Ya sabía que iba a oler a mole, jefa, por eso me vine sin desayunar, dijo, riéndose. Luego llegó Marta, nerviosa, con una bolsa de pan dulce, y los niños agarrados de la mano. Ricardo entró serio, como si nadie lo hubiera obligado, pero tampoco se atrevió a decir gran cosa. José tardó más, aun cuando por fin tocó, venía con Paola y los niños, todos vestidos como para ir a un restaurante, no a un depa de Narvarte. Diego y Sophie se sorprendieron. ¿Todo esto es tuyo, Abu?, preguntó ella, tocando la mesa. ¿Toda la casa? Le sonreí. Sí, mija, por fin tengo un lugar que huele a mía. Y hoy quiero que lo estrenen conmigo, pero también quiero que escuchen algo importante. Nos sentamos todos a la mesa, apretados pero juntos. Serví mole, arroz, tortillas, y dejé la carpeta de la notaría a un lado, a la vista. José miraba alrededor, incómodo. Paola evitaba hacer comentarios del tipo «qué chico», como si se tragara las palabras. Cuando terminamos de servirnos, respiré hondo. Este depa me lo dejó doña Julia, la señora con la que trabajé tantos años. Empecé, no fue un regalo nomás porque sí, fue su manera de agradecerme, lo que sus propios hijos no quisieron ver. Les conté, con calma, la carta que el licenciado leyó en voz alta. Les repetí exactamente la frase donde doña Julia decía que no quería que sus hijos decidieran dónde iba a dormir yo. Diego bajó la mirada, avergonzado. Mi mamá me contó lo del testamento, murmuró después. Yo no sabía que le habían dicho eso en el restaurante, Abu. Lo del asilo, perdón. José tragó saliván. Yo, empezó, pero la voz se le quebró. Paola, que siempre hablaba de más, se quedó callada unos segundos antes de soltar lo que traía atorado. Yo creí que era lo mejor, dijo, sin mirarme. Todo mundo deja a sus papás en residencias. Es lo normal. Me dio miedo que se cayera, que nos pasara algo, que la gente dijera que no la cuidábamos. Y, sí, pensé más en lo que iban a decir que en cómo se sentía usted. Marta empezó a llorar. Bajito, yo me hice a un lado por cobarde. Aceptó. No quise enfrentar a Ricardo. No quise enfrentar a José. Era más fácil hacerme la tonta que pelear por usted. Los escuchaba. Sí, pero esta vez no iba a soltar el corazón tan rápido. Yo también he cometido errores como madre, les dije. Mi equivoc. Less great, li cansada. No siempre supe cómo demostrarles amor, pero jamás los arrumbé como mueble. Jamás firmé papeles para quitármelos de encima. Hubo un silencio largo, hasta los niños se quedaron quietos, como si entendieran que ahí se estaba decidiendo algo grande. Les conté cómo me sentí entrando al hogar amanecer, cómo escuché la palabra paquete flotando en el aire, cómo el portón se cerró detrás de ustedes el día que me dejaron ahí. Les hablé del miedo, de la vergüenza, de la rabia, pero también de la esperanza que volvió cuando esos licenciados me buscaron. Dios usó las manos de otra familia para darme lo que ustedes me negaron, dije. Y no lo digo para restregárselos, lo digo porque, aunque ustedes se olvidaron, Él no se olvidó de mí. José al fin empezó a llorar abiertamente, como niño. Perdóname, repetía, perdóname, por favor. Me cegó el trabajo, la presión, la vergüenza de donde vivías. Fui un cobarde. Paola también tenía los ojos llenos de lágrimas. Si pudiera regresar el tiempo, no la dejaría ahí, murmuró. Ahora entiendo por qué Diego no deja de preguntarnos por qué hicimos eso.
Nos ve diferente, desde que supo, yo respiré hondo. Los perdono, dije, despacio, sintiendo como las palabras salían desde el fondo del alma, porque si no los perdono, el veneno se queda conmigo, y bastante tengo con cargar mis años. Pero ojo, perdonar no es volver a lo de antes. Se quedaron mirándome, atentos. Ahí venía la parte que nunca antes me había atrevido a decir. A partir de hoy, yo decido dónde vivo, con quién vivo y cuando los recibo, continué. Este depa es mi casa. Si vienen, serán bienvenidos. Si vienen con respeto. No soy ni su niñera gratis, ni su muchacha, ni su problema por resolver. Soy su madre, pero también soy Carmen, persona. Marta asintió, llorando. Ah, lo entiendo, ma. Si quiere que la vea, será en los términos que usted diga. Y si un día no quiere verme, también lo respetaré. Volté a ver a José y Paola en ustedes. Si quieren recuperar algo conmigo, va a ser paso a pasito, les dije. Nada de venir solo cuando necesiten que cuide a los niños, o que les sirva de foto para el Face del Día de las Madres. Si quieren venir, vengan cualquier domingo, aunque sea con unas conchas y ganas de platicar de verdad. Diego se acercó y me abrazó por la cintura. Yo sí quiero venir seguido. Abu, dijo, aquí huele rico. Se siente diferente. Luisito, desde su silla, sonrió en silencio. Él sabía que esos límites eran también su descanso. Ya no tendría que pelear solo. Después de hablar todo, hicimos algo que hacía años no hacíamos. Rezamos juntos un rosario. Cada quien agarró una decena, y yo le dije a la Virgencita que tomara ella los pedazos que quedaban rotos y decidiera cuáles se podían pegar y cuáles era mejor dejar ir. Al final del día, cuando todos se fueron, me quedé sola en mi depa, recogiendo platos y apagando luces. Me asomé al balconcito y vi la ciudad iluminada, con sus camiones, sus puestos de noche, su ruido de siempre. Puse el mandil sobre el respaldo de una silla, colgué el rosario junto a la cama y dejé el sobre amarillento en un cajón, ya no como salvavidas, sino como recuerdo. Ese papel había hecho justicia por mí cuando yo ya no tenía fuerzas para gritar. Mi vida se volvió perfecta. No, sigo teniendo rodillas que truena, sigo estirando el gasto, sigo extrañando al difunto cuando hace frío. Pero hoy tengo algo que antes no tenía, un techo propio, una voz que aprendió a decir hasta aquí, y una familia que, a la buena o a la mala, entendió que las madres no son muebles que se mandan a bodega. Sigo yendo a misa, sigo prendiendo mi veladora a la Virgencita de Guadalupe, sigo tomando café de olla en las mañanas. La diferencia es que ahora cuando le digo gracias, no lo hago nada más por mis hijos, sino también por mí. Si un día pasas por la Narvarte y ves la ventana de un depa con una maceta de geranios y una viejita moviendo el comal, a lo mejor soy yo, la que un día fue expulsada por pobre, pero que, sin saberlo, ya tenía su nombre escrito en un testamento olvidado, y mucho más importante, en la memoria de un Dios que no se olvida de la justicia, aunque el mundo sí.